Buenos días, estudiantes de 11º grado, comercio. Espero que hayan tenido una excelente semana rodeada de sus seres queridos, amados y con la bendición del Señor. Esperemos que esta semana pues sea de la misma manera, que esté llena de bendiciones y que ustedes puedan, ¿verdad?, ser esas personas que quiere la sociedad y que estén siempre dentro de los principios que guarda nuestro Señor Jesucristo. Bien, el tema que nos corresponde hoy es el tema de literatura panameña. Cuando nosotros hablamos de literatura, nosotros hablamos de letras, nosotros hablamos de escritura, nosotros hablamos de abarca tanto la literatura que nosotros, ¿verdad? A veces nos sentimos asombrados de lo bello y hermoso que es hablar de literatura. ¿Y por qué les digo que es bello y hermoso? Porque allí se detalla cada género, cada y cómo les puedo decir, cada explicación que se transmite, ¿verdad? Entonces, existe la literatura panameña es rica, está la oral, ¿verdad? Que es tiene un valor increíble. Entonces, cuando nosotros hablamos de literatura, nosotros vamos a conocer la literatura. Cuando nosotros hablamos de literatura, nosotros queremos conocer la literatura de un país, de un lugar, ¿verdad? Y vemos tantos escritos y tantas leyendas están aquí incluidas. Cuando nosotros hablamos de literatura oral y tradición, nosotros hablamos de nuestros abuelos, de esos seres que a nosotros cuando niños nos contaban esas leyendas, esos cuentos, esos mitos, y eso vuelve, ¿verdad? A nosotros que ya tenemos una edad ya bastante avanzadita, recordamos eso y volvemos atrás, volvemos a recordar esa niñez, eso hermoso que nos hacía compartir de una manera, ¿verdad?, con nuestros familiares. Nuestros familiares de repente por esa ignorancia o esa falta de educación, ellos provocaban, ¿verdad?, que la mente humana originara unas historias. Y esas historias hacían que nosotros, ¿verdad?, nos sintiéramos, imagináramos muchas cosas. Entonces, ellos trataban de explicarnos a nosotros y nosotros tratábamos de comprender. Entonces, cada uno de esta literatura oral y tradicional, ¿verdad?, es una tradición que se da de generación en generación. Es un legado, es algo que nosotros le buscamos alguna explicación, a veces nos quedamos con la incertidumbre, ¿será cierto, será falso? Pero o lo imaginamos. Entonces, imaginar es hermoso. Sentir que nosotros podemos imaginar algo, imagínense esos héroes, esas personas que estaban luchando, combatiendo. Vamos a ver un ejemplo de ellos en los mitos. Y el mito es un relato donde se cuentan prodigios, donde aquí, ¿quiénes son los protagonistas? Seres sobrenaturales o extraordinarios. Aquí vemos a los dioses, a los semidioses, a los héroes, a los monstruos. Entonces, por eso les decía que eso está en nuestra imaginación. Nosotros imaginamos que viene el monstruo, que va a terminar el
va a acabar con la humanidad, ese héroe que lucha por su princesa, ese héroe que lucha, que hace batallas, que está ahí, esos semidioses. Entonces, eso es lo que es un mito, es un relato que refiere a acontecimientos sobrenaturales, o sea, algo que sobrepasa lo que es real, algo que tiene una fuerza increíble. Bien, esto en cuanto a los mitos. Bien, ahora veamos el cuento. Esos cuentos son una breve narración. En estos cuentos que nuestros abuelos, nuestros antepasados nos contaban, eran esos relatos imaginarios, ¿verdad? Pero que existen algunos cuentos que puedan ser ciertos, o sea, pueden ser imaginarios o ficticios. En los cuentos nosotros vemos algunos personajes, ¿verdad? Que los protagoniza un grupo reducido. Estos son los personajes, estos son los personajes. Y el argumento es sencillo. Cuando usted cuenta, cuando usted narra, cuando usted dice, cuando usted está hablando, sobre todo a los niños tienen una imaginación extraordinaria. Y usted le cuenta a esos niños de primaria es un relato, ellos se quedan atentos, esperando y ellos mismos intervienen. A veces se quedan en silencio, ellos les encanta. ¿Por qué? Porque ellos imaginan, ellos viven, ellos están ahí pendientes. Vamos a ver otro y es la leyenda. Cuando nosotros hablamos de leyenda, nosotros hablamos de una leyenda que es una narración tradicional. Igual que en el cuento, aquí intervienen los ficticios, ¿verdad? Y que es una leyenda va transmitida de generación en generación y generación y generación y así se va. ¿Dónde se ubica? En un tiempo y en un lugar. Aquí los familiares están aquí presentes y los miembros de una comunidad también. Entonces, por eso es que la leyenda se dice que va de generación en generación y se ubica en un tiempo y en un espacio en donde las personas, ¿verdad? Cuentan la leyenda que en la comunidad tal. Por eso es que hablan de la comunidad. O en la familia tal se descubrió, se hizo. Entonces, por eso habla de que aquí está incluido, ¿verdad? Lo que es lo familiar y los miembros de una comunidad. Entonces vemos que los mitos, los cuentos y las leyendas, ¿verdad? Son una tradición que se cuenta de manera oral, pero que existen algunos libros donde usted puede encontrar. Hay un libro que hace muchísimo tiempo, allí dice narraciones panameñas, hay leyendas, un libro muy, muy, muy bonito, ya hace mucho tiempo, y ahí usted encuentra esas leyendas. Entonces, es una tradición oral y se transmite, pues la leyenda se transmite de generación en generación. Vamos a ver los juegos y rondas ¿por qué se dice que están dentro de la literatura panameña? Y ellas están dentro de la literatura panameña. ¿Por qué? Porque son juegos colectivos que se hacen o se realizan con niños. Los niños, ¿verdad? Esto se hace más que nada en la etapa donde los niños están en maternal, en prekinder, en kinder. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que ellos son cantados y riman, ellos riman.
hacen una ronda, ¿verdad? Por eso que dice juegos y rondas. Ellos riman y ellos hacen movimiento. Entonces, los juegos y las rondas son utilizados en la escuela para que el niño aprenda a trabajar de manera colectiva, de manera que el niño pueda transmitir en los sus emociones, ¿verdad? Y con movimiento. Entonces, eso se hace. En la época de nuestra niñez, también solíamos en las tardes, en un llano, ¿verdad? Agruparnos, algunos compañeros, algunos vecinos, nos agrupábamos y, perdón, hacíamos este tipo de juegos y rondas. Claro que ahí se mezclaba el cuento, la leyenda y recuerdo mucho ese juego de la lata. Todo el mundo jugaba la lata o la cinta. Entonces, son estos juegos, ¿verdad? Juegos que nos hacen salir de la rutina. Si en estos tiempos nosotros hiciéramos o realizáramos esto, créanme que todos estuviéramos unidos, la familia estuviera unida, la juventud estuviera unida, no tuviera tiempo para hacer alguna travesura. Pero ¿qué sucede? Sucede que la tecnología ha venido a envolvernos. Pero si yo utilizo la tecnología y yo busco e investigo alguno de estos, yo lo consigo y yo me divierto. Entonces, nosotros debemos, ¿verdad? Siempre utilizar la tecnología para lo positivo, para que nos ayude. Cuando nosotros hablamos de las adivinanzas son especies de coplas, que son coplas, bueno, utilizadas para despertar la curiosidad y la agudeza mental de los niños. Agudeza mental de los niños, bien. Cuando hablamos de adivinanza, ¿verdad? Nosotros decimos, agua pasó por aquí, cate que no lo vi. El niño está en su puesto pensando, adivinando, ¿qué es la palabra? ¿Qué es eso? ¿Qué será lo que la maestra me quiso decir? ¿Qué puedo? Entonces comienza esa mente a pensar, comienza a fluir, entonces van diciendo, profesora tal, profesora, agua pasó por aquí, cate que no la vi, aguacate, profesor, sí, muy bien, excelente. Entonces, si nosotros llevamos esto a nuestros áreas, a nuestro lugar de trabajo, claro, el lugar de trabajo tiene que prestarse para esto. Yo no puedo llevar a un hospital, bueno, de repente sí, de repente puedo llevar a un hospital una adivinanza para mis pacientes. Si soy enfermera, llevo una adivinanza, algo jocoso, un cuento, ahí sí se puede. Pero a un banco no, ¿verdad? Yo no puedo estar en un banco recibiendo algún dinero si estoy trabajando como cajera y que comience yo con una adivinanza, ¿no? Todo tiene su momento y todo tiene su lugar. Los trabalenguas. Trabalenguas, juegos de palabras que para los niños resultan difíciles y para los adultos también. Entonces, aquí se pronuncian juntas una serie de palabras, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se quiere aquí? Que el niño o la persona que le corresponde decir su trabalengua lo diga con claridad y rapidez. Aumenta esto la velocidad sin dejar de pronunciar, ¿verdad? Ninguna palabra. Tres, uno se enreda, pero ¿qué quiere? Y el niño quiere, el niño se divierte, el joven sale de la rutina, y entonces esto es lo que hace divertido. Por eso le decía que la literatura es hermosa, nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda porque en unos momentos
de tanto estrés, de tanto, por lo menos ahora que estamos en este tiempo de pandemia, si nosotros recogemos, reunimos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, nos sentamos en familia. Recuerden que estamos en un tiempo difícil y tenemos que, tenemos que saber cómo distraer al chico. Entonces, cuando suele pasar esto, ¿por qué no nos vamos? Los chicos siempre tienen su celular, siempre van a tener su celular. Entonces, busquen el cuento tal, busquen una leyenda, busquen esto. Si yo tengo 3 hijos, a ver, Juan, tú vas a investigar un cuento, Ana, tú vas a investigar una leyenda, Ismael, tú vas a investigar un mito. Búsquenlo en el celular, ¿verdad? Y me lo van a leer y lo vamos a traer aquí para leerlo, para contarlo, para narrarlo y salimos de eso. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos divertido nuestro momento familiar y no volver lo que es la literatura panameña. Sí, es rica, es muy interesante, aporta mucho. La literatura panameña aporta mucho. Bien. En cuanto a lo que es la décima, nosotros la décima la podemos ya, estos son como un poco más formales, es una décima que es una estrofa, ¿verdad? Constituida por 10 versos, que a los que se especializan en esto ya saben cuál es cuál A va con B, B va con C va, entonces ellos, ¿verdad? Y la décima, ¿verdad? Una estrofa que cada una tiene que rimar. Entonces, aquí en la décima tiene algo muy divertido. Cuando usted se acerca, usted escucha una décima, usted ve el contenido, eso tiene una enseñanza, tiene un sentido, no vamos a decir una décima por decir. Cuando hablamos de la tamborera, es un género musical. Es un género musical creado por un panameño de nombre Ricardo Fábrega. Él tomó en el siglo XX, él tomó se basó pues en lo que es los sectores geográficos. Él se fue a ver la geografía. Entonces, cuando él ve la geografía, él ve algo interesante. Él tiene un propósito. Él los va a integrar a esa tamborera, los incluye y hacen, ¿verdad? La cumbia y el tamborito, que es una mezcla del son y el danzón cubano. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un momento, se toma o se inspira en lo que es en la parte geográfica de una región. Entonces, jóvenes, cuando nosotros de verdad, nosotros saboreamos lo que es la literatura, nosotros nos damos cuenta la riqueza que hay en cada uno de los lugares, en cada uno de cada uno de los lugares, de las regiones, de las comunidades. Entonces vemos, sacamos, extraemos eso. Nosotros que somos, en este momento, estamos amarrados por la tecnología, que no es mala, que no es mala. Como padres debemos, ¿verdad?, reunirnos en familia y ver que ese niño está todo el día con el celular, está con la computadora, está con
algo tecnológico, nosotros, ¿por qué no nos sentamos a ver todos con sus celulares? Vamos a ver, investiga un cuento. Nos reunimos en familia, pasamos una tarde, una mañana agradable. Ahora que hubo los domingos de cuarentena, usted imagínese ese niño, el niño le encanta, le fascina, y el adolescente también. Entonces son recuerdos que si a nosotros, por lo menos en la época de nosotros, a nosotros nos divertía y recordamos todo eso, créanme que si nosotros lo hacemos con nuestros hijos, ellos también lo van a recordar en un momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscarle lo positivo, lo agradable, el mito, algo sobrenatural que a los niños les encanta. Ellos viven con esa ficción, las cómicas ya no son como el tiempo de antes. Entonces, vamos a buscar un mito, aquellas leyendas que nuestros abuelos nos contaban y que se están transmitiendo de generación en generación. Hay lugares que todavía, ¿verdad?, acostumbran a hacerlo. Entonces, mis queridos y recordados estudiantes, este ha sido el tema del día de hoy, literatura panameña, que es cuando ustedes hablan de la literatura panameña, ¿verdad? Ustedes allí pueden imaginarse, ¿verdad? Qué aburrido, no me gusta, pero en realidad es porque usted no le da el sentido de lo que es la literatura. Si ustedes tuvieran a mano ese libro de narraciones panameñas, ustedes lo leen y ustedes se van, mira, el Gallo Vicente, hay tantos cuentos, tantas leyendas, tantas cosas como para salir de la rutina, instruirnos, saber que la literatura panameña distrae. El autor panameño escribió muchos cuentos interesantes, muchas leyendas, y que nosotros, ¿verdad?, podemos sentir que son parte de nosotros porque algún familiar de nosotros en algún momento pudo escribir o pudo leer. El niño, cuando usted le dice, a ver, vamos a narrar un cuento, el niño se pone feliz. Que usted salga de la rutina y usted, vamos al patio y vamos a hacer juegos y ronda. El niño ahí se distrae, sale de ese encierro que tiene y se despeja. Entonces, mis queridos y recordados estudiantes, este ha sido el tema de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que lo tomen en cuenta para que puedan instruirse, divertirse sanamente. Entonces, los espero el próximo sábado a la misma hora.